una vez más, feliz tarde a todos. Aquí nos tienen como todos los viernes a esta misma hora y por el mismo canal. Por supuesto el doctor Javier Villarruel, quien les habla José Antonio Marín Figuera, y debe estar por llegar siempre un poquito tarde el doctor Leonardo Guzmán, ¿ok? Que no le dé golpes a la mesa, ok. Hoy pusimos sobre la mesa el tema dictamen pericial, ¿ok? Algo muy importante en lo que es nuestro proceso penal, tiene mucha connotación, mucha utilidad durante todas las fases, por supuesto, termina siendo coronado en lo que es la fase de juicio, pero es un elemento que da mucha convicción cuando estamos simplemente como un elemento de prueba. Empecemos a hablar, Javi, de dictamen pericial. Sí, ya va, que hay menores en la sala, un cocutazo para los menores, por favor. Buenas tardes y encantado de estar nuevamente con ustedes. Sí, como tú dices, él es uno de los órganos de prueba que más aporta en un juicio oral y público, y me atrevería a decir que a veces el resultado de esta prueba, tanto por lo que diga el experto como por el contenido del informe como tal, llamado experticia, a veces conforman un porcentaje bastante alto de lo que el juez vaya a decidir como conclusión en un juicio oral y público. Esto, de todas maneras, no implica que los informes periciales y la opinión del experto sean acatadas por los jueces de manera como verdad absoluta. Simplemente el juez deberá valorarlos y, si son convincentes, pues apreciarlos positivamente, así como desecharlos si del cúmulo probatorio se evidencia que hay contradicciones o que no son tan determinantes a la hora de valorar el medio probatorio evacuado. Hay controversias en cuanto a qué valor tiene o si solamente tiene valor el dicho del experto, y si es necesaria la promoción y admisión de la prueba del informe pericial como documental para que se puedan valorar ambas, o para que se compaginen y conformen un órgano de prueba único. Hay opiniones, criterios, jurisprudencia, y hasta la misma sala constitucional y la misma sala penal han ido cambiando el criterio a medida del paso de los años. Bueno, quiero decirles antes que nada que estos son uno de los temas que a veces donde nos encontramos y tenemos nuestras controversias aquí en la oficina. A veces tenemos formas distintas de ver las cosas, y es bueno, y queremos que hoy se integren un poco más a esto y que nos ayuden a echar la balanza hacia un lado o hacia otro. Por supuesto, simplemente lo que vertimos aquí son opiniones, nuestras opiniones que se han curtido, sí, con los años, con la academia, con el ejercicio, pero es eso, simplemente es una opinión, y voy a hablar mucho de opinión hoy, porque cuando hablemos con un dictamen pericial o una experticia, que según el Código Orgánico Procesal Penal son cosas distintas, sí sigue siendo eso, son unas opiniones. Esta vez son unas opiniones cualificadas, dice la jurisprudencia, ¿ok? Son opiniones, pues realmente que van a ser vertidas al proceso y van a tener alguna significación durante él, pero son unas opiniones técnicas y cualificadas. Opiniones, ¿por qué técnicas? Porque ciertamente van a venir o de un experto o de un perito, que también son figuras distintas. Y decías al principio, y quiero ver qué es el dictamen pericial o qué es la experticia. ¿Es un órgano de prueba o es un medio de prueba? ¿Ok? Vamos, Javi, empecemos. Vamos a entrar en calor. El órgano de prueba como tal es la figura del experto, que así está definido en el Código Orgánico Procesal Penal, y está conformada a su vez este órgano de prueba tanto por la opinión del experto como el contenido de su informe pericial, lo que es lo mismo a la conclusión a la que llegó después de haber realizado un examen pericial de
un objeto, de lo que fue sometido a su consideración, y tan es así que están tan unidas que solo se le permite al experto opinar o dar su versión única y exclusivamente con respecto a ese informe pericial que debió haber sido elaborado por él. Eso en regla general. Después vamos a ver que hay excepciones, cuando haya casos de sustituto, pero eso es tanto la opinión que da el experto como el contenido del informe pericial conforman la prueba del experto tal como está concebida en nuestro COP. Y comenzamos, y quiero que por favor hoy nos ayuden a disipar muchas también a veces de nuestras dudas. Yo veo al dictamen pericial como una experticia, como un único elemento, ¿okay? Yo lo veo como un medio de prueba que está compuesto por dos partes a su vez, y que van a ser atacadas esas partes de formas distintas, pero están amalgamadas para mí es un solo elemento de convicción cuando estamos en la fase de investigación, o un solo elemento probatorio, o una sola fuente de prueba cuando vayamos a juicio, que está compuesta primero por una parte técnica que es escrita, y segundo con una parte oral, el dictamen oral, que es lo que va a poner en el experto en juicio. Pero creo que nos brincamos algo que es importante. Esta valoración, esta experticia, este descubrimiento, este análisis que se hace de esas evidencias y que va a estar vertido en un dictamen pericial o una experticia, ¿verdad? Va a estar determinado por un experto o por un perito. O sea, vamos a definir experto y perito. Sí, el experto según el código, es la persona que tiene un conocimiento específico sobre un arte u oficio, no requiere acreditación académica, llamémoslo así, para convertirse en experto. En cambio, el perito sí, al perito sí se le exige que tenga que tener, valga la redundancia, que debe tener un conocimiento y una preparación académica sobre lo que va a opinar, ¿okay? Entonces ya eso hace la diferencia entre uno y otro. Más sin embargo, en la práctica es más común ver la realización o el llamado que se hace, tanto por el Ministerio Público, más que todo por él, cuando él solicita la realización de un acto de investigación a través de una experticia, pues casi siempre lo hacen, son expertos en vez de peritos. Pienso que en la gran mayoría estos expertos provienen de los organismos policiales que a su vez brindan apoyo al Ministerio Público, llámese 6CPC, Guardia Nacional, CONA, policías municipales, y de allí a lo mejor se convierten en expertos por vamos a llamarlo la experiencia, pero mal llamada experiencia, porque a veces cuando uno hace algo varias veces por un tiempo determinado se confunde con experiencia, y no es así. O sea, la experiencia te la da cuando realizas algo, pero por tener el conocimiento previo de lo que estás haciendo cuando someten una experticia o la realización de un dictamen pericial a tu conocimiento previo. El perito, por el cambio, sí necesita tener acreditación académica para que pueda tener esa condición de perito. Bueno, entonces la diferencia entre experto y perito va a estar en esa acreditación académica. Cualquiera de estos dos órganos de prueba, en este momento sí, la posición de ellos, es una opinión cualificada, ¿ok? Ahora, pero también tenemos muchos peritos calificados académicamente dentro del proceso. Tenemos toxicólogos, anatomopatólogos, quizás a veces donde vemos mayor cantidad de expertos van a ser
las personas, los funcionarios que trabajan telefonía o trabajan así, ahí vemos el gran número de expertos. Entonces, pero esa opinión vertida por el experto o por el perito, ciertamente da mucha orientación al tribunal al momento de su apreciación o valoración en juicio. Inclusive es un elemento bien contundente durante lo que es la audiencia preliminar o la fase de investigación, donde van a ser soportados los actos conclusivos. Es importante en ese momento. Y siempre, por lo menos en juicio, y me gusta que los chamos estén escuchando hoy, los fiscales o los defensores llevan a estos peritos o estos expertos a decir, este peritaje es de orientación o de certeza. Antes que Javi haga su apreciación, yo voy a decir que jamás es de certeza. Una prueba, por un análisis, un peritaje por sí solo, nunca va a ser de certeza. José Antonio, ¿cómo vas a decir eso? Y si hacemos una prueba de ADN, da 99.9% que fulanito de tal es hijo de fulanito de tal, sí. Eso lo puede dar, eso puede estar determinado de ese examen. Ahora, ¿ustedes me garantizan a mí que esa muestra de ADN vino a esa persona? O sea, hay un montón de cosas alrededor de ese peritaje que pueden hacer que ese peritaje que esa certeza no sea tal. Porque ahí tendríamos que hablar de lo que es la cadena de custodia, de cómo se tomaron las muestras, las evidencias y eso. Entonces, decirle certeza a algo, únicamente para que el juez se vaya el día de hoy de esa sala diciendo, no, eso es santa palabra. Entonces, a mi forma de ver, uno, no es santa palabra porque la certeza tiene que ser demostrada, argumentada el por qué consideramos la alta veracidad de esa opinión. Y de segundo, que es una opinión. Es una opinión que está vertida o en ese informe escrito o en esa deposición del experto o el perito en sala. ¿Qué dice tú al respecto? No, y en eso comparto contigo plenamente porque la opinión de las salas, tanto penal como constitucional, son contestes en afirmar y en recomendarle y hasta sugerirle al juez que la opinión que dé el experto no es vinculante para el juez. Nunca será vinculante. La opinión que vaya a dar el juez como conclusión de un juicio oral y público tiene que salir de la valoración que se le dé a todos los órganos de prueba que fueron evacuados en el juicio oral y público y podrá en conjunción sacar una conclusión de ella. Pero por el hecho de que un perito diga, como dijo José, que esa prueba es determinante porque da un porcentaje alto de certeza en cuanto a la afiliación que pueda haber entre una persona y otra, eso no hace plena prueba, como decían anteriormente en el Código de Enjuiciamiento Criminal. Ya están las primeras preguntas, vamos. Por acá hay dos preguntas. Esa voz armoniosa que ustedes escuchan es de Briseuris Valentina. ¿La inspección técnica del sitio del suceso es concluyente? Yo creo que ningún acto de investigación hasta el momento de ser examinado, apreciado, sometido al control probatorio de ambas partes en un juicio oral y público puede ser considerado concluyente. La persona o a quien le compete decir al finalizar el juicio si esa inspección fue concluyente o no, fue al juez de juicio cuando emita el dictamen. Y además la inspección, que se entienda bien, la inspección por sí sola es nada. Nada, absolutamente nada. La fijación de esa inspección que se hace del sitio del suceso se va a hacer según el Manual Único de Cadena de Custodia por varias vías. Hay una fijación fotográfica, hay varios tipos de fotografías al respecto, hay una fijación en acta. Ahora, es ese cúmulo de cosas el que va a dar mayor convencimiento de cómo estaba ciertamente esa escena del crimen, ¿ok? ¿Por qué? Porque aparte de eso, los testigos inclusive van a aportar la forma de cómo estaba dispuesta esa escena. Y cuando entiendan que una planimetría se va a basar en eso, para cuando usted haga una planimetría, el acta de investigación, la deposición de los testigos, la fotografía, todo ese conjunto de cosas es el que logra plasmar
cuál era la disposición de la escena. Entonces, la inspección de la escena, ¿qué fue? Los funcionarios caminando en zigzag, en cuadrícula, eso. No, ¿cómo llegó eso al expediente? Llegó con un acta de investigación, llegó con unas fijaciones fotográficas que van a hacer esa valoración que en su momento se va a hacer. Primero es individual. Sí, ciertamente esa acta llenó las formalidades de un acta, y después va a ser en conjunta. ¿Por qué? Porque si vamos a trabajar con las reglas de la lógica, todos esos elementos, las personas que deponen cómo estaba el sitio del suceso, el acta del sitio del suceso, la planimetría del sitio del suceso, todo eso debería ser idéntico. Todos deberían de ser que vieron en el margen derecho de la pared una cartera roja, y eso se va a ser reflejado con los testigos. Ese es el deber ser, y no porque falte algo de uno de los elementos usted dice no es concluyente o sí es concluyente, porque estamos hablando de procesos que son hechos por humanos, y todos nos equivocamos. Y siempre traigo a colación estaba una vez en juicio, y todas las personas deponían que había la persona tenía en la mano un teléfono de color negro, y unas decían del teléfono de color azul. Entonces uno se sentaba y decía, Dios mío, ¿y qué pasó? O sea, ¿cómo era este teléfono? Y es que algunas personas veían el teléfono del frente y unas personas veían el teléfono por la parte de atrás. Todos estaban diciendo la verdad. O sea, una verdad y muchas perspectivas, y eso no va a ser menos o más concluyente un análisis de ese tipo. ¿Más preguntas? Bueno, experto, perito, entonces los expertos hacen experticia y los peritos hacen dictamen pericial. Exacto. Ok, entonces eso tienen que entenderlo en cuenta, porque a veces pensamos que es lo mismo. Yo también a veces los uso de forma indistinta en sala, porque después que está allí, ustedes tienen esas hojitas que ustedes llaman experticia, porque hacen valoración o análisis de algún elemento, y la persona que supuestamente va a venir a deponer en sala, ustedes lo van a llamar experto. No le preguntaron, ¿usted tiene título? No tiene título, pero si hay una diferenciación y está establecido así en el código, porque están tanto esos elementos escritos en unos artículos como esos órganos de prueba que dependen de eso, que se amalgaman en uno solo, también en artículos distintos. Tipos, medios de prueba. ¿Qué tiene que tener una experticia, Javi? Aquí hay que hacer la distinción entre si es experticia o es informe pericial. Plomo, pues. El contenido. Obviamente, una experticia nace por una orden emanada del Ministerio Público que considera necesario, útil y pertinente someter alguna evidencia a una opinión de un experto o de un perito, dependiendo de la circunstancia. Vamos a hablar del experto primero. Y se dicta el acto donde se ordena la realización de ese acto de investigación. Ese acto de investigación, por lo general, se remite al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que según la ley es el único cuerpo facultado para hacer actos de investigación y ayudar al Ministerio Público en la investigación de una causa respectiva. Y una vez que se designa al experto, este debe someter el objeto o lo que fue enviado o requerido para su examen a los procedimientos que, según sea el caso, le son aplicables. No todas las experticias se hacen con una misma metodología, ¿okay? Y hay parámetros ya de aplicación universal, de que para obtener tal resultado pues se debe hacer tal o cual procedimiento. Eso hay que dejarlo plasmado en la experticia, la identificación de quien la haga, a qué se le hizo el examen, quién lo ordenó y cómo lo ordenó, a través de qué lo ordenó. Obviamente se hace a través de un oficio, y recabar la muestra, quién la recabó. Ya aquí entramos en lo que dice, lo que José conoce al dedillo, como son la cadena de custodia, quién la recabó, a quién se la entregó, quién la examinó, y finalmente, después de haber sido objeto de todos esos estudios científicos,
va a dar un resultado, y ese resultado va a formar parte de la experticia, y finalmente el experto debe dar una conclusión de cuál fue la opinión suya con respecto a ese trabajo que hizo de examen, análisis de un elemento determinado, de un objeto determinado, por orden del Ministerio Público. Ok, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y así comienza el nombre de esa ley. Establece que ese primero es el único órgano de investigación civil, ¿okay? Y ese fue realmente el órgano primigenio estatuido, configurado, creado para ese fin, para darle a todo el proceso penal y todo el proceso judicial esos aportes técnicos, científicos que son necesarios. Pero después la ley empezó a crear órganos auxiliares en la investigación penal. O sea, y uno de los más recientes, y se decía si formaba parte del 6CPC en su momento o era un órgano distinto, como terminó creándose, fue el Instituto CENAMEF, ¿okay? El Servicio de Medicina Forense, que es el que se encarga de aquellas análisis del ser humano, a veces vivo, a veces desvivido, como tenemos que decir por aquí, ¿okay? Producto de hechos violentos, y que por supuesto entran en el mundo penal por la violencia con lo que son ejecutadas esas lesiones, heridas o muertes, creo que sí puedo decir, sino bueno, ¿ok? Ahora, entonces vamos también a tener, pero el SAREN en su momento puede ser un órgano auxiliar, las universidades pueden ser un órgano, es de acuerdo a lo que yo esté investigando. Por lo menos en Colombia, para irnos lejos y no hablar en connotaciones, había creo que es una ministro en estos momentos que la están funando, dicen los chamos ahora, la están funando porque después de decir que tenía 2 títulos universitarios, las universidades le fueron a requerir y dijeron que, pero ¿cómo? Si es que aquí nunca he estudiado. Entonces, ¿quién dio esa información? Fueron las universidades, por supuesto a requerimiento del Ministerio Público allá en Colombia, los que dieron ese dictamen. Entonces sirven diferentes órganos auxiliares para proveer de algunos elementos de esas investigaciones. Aquí tenemos también lo que es tránsito y muchas más. La UNIS, la universidad, cuando son cosas financieras, tenemos como el Instituto Nuevo que hace los correos, se me fue el nombre. ¿Cómo? SUCERTE. Aquí está todo el mundo pila. Ese que habló fue César Guzmán. Ok, pero también en sala los fiscales o la defensa tratan de increpar a los expertos o a los peritos diciéndole ¿y qué método usted usó para ese dictamen? Ay, Dios mío querido, yo le quiero decir aquí a todos los peritos y a todos los expertos que alguna vez se vayan en sala y le pregunten esa tontería, que ustedes digan 2 palabras para que se lo sacudan totalmente. Método científico y ya. O sea, yo quiero ver que ahora empiezan a indagarse sobre cómo fue el método científico, que lo usaron o que no usaron. Digan, por favor, todos los peritos y todos los expertos, cuando le pregunten eso, ustedes dicen el método científico. Ahora, con las formalidades previstas en los manuales únicos de cadena de custodia o los protocolos de investigación, perfecto, pero se usa el método científico. Y ese uso del método científico porque estamos hablando ¿de qué? Estamos hablando de evidencias. O sea, ¿a qué le practica usted un análisis? ¿A qué le practica usted un peritaje? A evidencias que fueron colectadas durante una investigación. De entre ellas puede ser el cuerpo ese desvivido de esa persona o la sustancia ilícita que se colectó en un procedimiento. Usted le va a practicar experticias o peritajes a esa evidencia. Ahora, por eso es que siempre les digo, ¿cómo sabemos si va a ser de certeza o no se va a ser de certeza? Ya va. Usted tiene que haber cumplido con todo un proceso para que esa evidencia que se le va a poner en la mesa a un perito o en el laboratorio a un perito o a un experto, esa fue la que se colectó allá, en el sitio del suceso. ¿Cómo digo yo eso? Para que llegue, para certificar que es la misma, hay un montón de formalidades previstas en los manuales únicos de cadenas de custodia y en los protocolos de investigación. Si eso se violentó, ¿de qué me sirve lo que llegó aquí a la mesa?
¿qué valor va a tener? O sea, ¿ustedes van a certificar el valor de esto? Puede decir 99.99 la prueba de ADN. ¿Y quién tomó la prueba de ADN? ¿De dónde fue esa saliva o esa sustancia hemática la que se colectó allá? Si yo no certifico eso desde aquí, a mí no me importa que esto diga que es 99% 99. Eso no existe. Dame que me estoy encadenando. Hay comentarios. No. Ok. No voy a hablar en 2 minutos. Por acá tenemos varios comentarios. Dani dice, entonces el abogado defensor con experiencia empieza a alegar que el experto no es experto. ¿Que el experto? No es experto. Por acá el doc dice, el tema de la experticia psiquiátrica y su crítica frente a delitos de naturaleza sexual. Y la misma Dani dice, le consulta si conoce y sigue el contenido del manual acorde al procedimiento. Se hacen 4 así, ya se me olvidó la primera, la segunda y la tercera, ¿oyeron? En serio, les digo. ¿Vas a hablar? No, el manual es un manual ya establecido de procedimiento de investigación penal que está... Es la misma ley del que creó el 6CPC. Desde el 2012 de forma 2012. conjunta con La ley que crea el 6CPC está contenido allí el manual del procedimiento de todas las investigaciones, así como de cómo deben ser obtenidas, colectadas, preservadas, etiquetadas, fijadas. las evidencias, para evitar precisamente eso que habló José, de que podamos tener por lo menos un alto porcentaje de probabilidades de certeza de que el resultado de la experticia no tuvo ninguna influencia externa, no fue manipulado, no fue sometido a ninguna modificación, que podamos ver que esa muestra es auténtica porque se tomó, y así lo podemos demostrar a través de lo que conocemos como cadena de custodia. Y los otros comentarios eran... el tema de la experticia psiquiátrica y su crítica frente a delitos de naturaleza sexual. No, pero la primera, ¿cuál fue la primera que hiciste? La primera era... Se van a responder todas, no te preocupes. Entonces el abogado defensor con experiencia empieza a alegar que el experto no es experto. Oponerse. Ustedes lo que tienen en la sala, si estamos ya lo vamos a ver desde juicio, porque ya hemos debido de contrariar. El principio de contradicción es común a todo el proceso, no exclusivo de juicio. Entonces, a ustedes van a tener una oportunidad de oro, que es esa audiencia preliminar. En esa audiencia preliminar, el fiscal del Ministerio Público o la defensa colocó sobre la mesa una fulana experticia o un dictamen pericial. Desde ese momento ustedes van a empezar a contrariar. Ahora, ¿cómo tú contrarías un elemento de convicción en ese momento que está compuesto de dos pedazos? Por este lado tengo un informe escrito y por este lado voy a tener la deposición en algún momento de ese perito experto en sala. Ahora, si voy a contrariar a este experto, ¿verdad? Desde ya. O sea, tú me estás diciendo que es perito. Quiero ver el título, qué título tiene, está juramentado, no está juramentado. ¿Es perito en qué? Porque esta experticia es toxicológica y este tipo lo que es un ingeniero en sistema. O sea, es allí. Entonces ya empecé a contrariar a ese elemento o a ese componente de ese medio probatorio allí. Y cómo contrario a la otra parte que tengo que ver si es insuficiente, si es contradictorio o es dudoso. ¿Ok? ¿Y cómo sé si va a ser dudoso, contradictorio o insuficiente? Es insuficiente si le falta alguno de los componentes establecidos en el artículo 225 del COP. ¿Ok? Que me gusta sumarle siempre uno, aunque un muy gran amigo me hace la acotación de que no es así. Y yo aquí tengo el dictamen pericial, deberá contener de manera clara, precisa, el motivo por el cual se practica. ¿Por qué un experto hace un dictamen pericial? ¿Por qué lo hace? Porque fue ordenado por alguien. En este momento, ¿quién ordena? ¿Quién es el dueño? Así no les gusta que lo diga. ¿Quién es el dueño de la investigación?
El dueño de la investigación es el Ministerio Público. Si usted defensa quiere algo, tiene que pedírselo al dueño de la investigación que lo practique. Entonces debe decir, fue realizado a solicitud de la Fiscalía no sé qué cosa, del Ministerio Público, de Anzoátegui, de Bolívar, de Sucre, donde ustedes quieran, y que solicitó esto. Ese es el primer punto, según oficio número tal. Segundo punto, una descripción de la persona o objeto que voy a periciar. Si es un alma de esas las que disparan, ¿ok? O si es el cuerpo desvivido de una persona, yo tengo que decir eso, ¿ok? Y tengo también que señalar cómo está esa persona o esa evidencia en el momento que la recibo en pro de hacer ese peritaje. La relación de los exámenes que le voy a hacer, tiene que decir que si lo que me mandaron fue esa sustancia blanca ilícita, y por allá el fiscal me pidió que hiciese un examen toxicológico en procura de determinar qué tipo de... Tengo que decirlo, yo lo hice con este tipo de prueba, porque no se rían, pero me pasó una oportunidad viendo una experticia que exactamente el método que usó para hacer eso era para determinar qué tipo del elemento ilícito ese de color verde, era la prueba con que hacía, pero ya determinó que la sustancia ilícita era esa de la blanca. Entonces, ¿cómo se come esto? Era imposible que llegaras ahí con eso. Entonces, en virtud de eso, tú dices, ahí estás atacando contradicción. Después, ¿cuáles fueron los resultados? Obtuve la colorimetría tal para esto, o obtuve tal eso, y para eso te terminé diciendo, y ese resultado me llevó a mí a la conclusión, a mi opinión experta, de decir tal cosa, que la defunción de esa persona se ocurrió por el paso de proyectil único disparado por un alma de fuego. Esa fue la conclusión. Pero yo siempre le sumo a esto, aunque mi querido amigo Carlos Villarruel me dice que no lo haga, el nombre del experto. ¿Quién es el experto? Yo soy fulanito de tal, experto tal cosa, no sé qué cosa, adscrito a la Guardia Nacional, a esto. Ya tengo que decirlo ahí, al Senamé, si era la última prueba que estaba hablando. Si falta alguna de esas cosas, escuchen, peritos y expertos, si falta una de esas cosas, yo me voy a oponer a ese peritaje por insuficiencia, ¿ok? Y si había una prueba u otra por dudoso o por contradictorio, es ahí. Pero yo puedo empezar a hacerlo ¿desde dónde? Desde la audiencia preliminar, desde ahí empiezo a hacerlo. Tengo dos oportunidades para hacerlo. La primera sería en la audiencia preliminar, ya que conozco el medio probatorio que fue ofertado, y me puedo oponer a que sea admitido y puedo apelar en caso de que mi oposición haya sido desechada y la prueba haya sido admitida. Yo puedo interponer un recurso de apelación, y si la decisión no es recurrible por medio de apelación, pues tengo la vía del amparo para tratar de evitar que ese medio de prueba obtenido o realizado de manera contraria a la ley pueda ser llevada a juicio oral y público, y que pueda ser incorporada, evacuada y hasta en lo último valorada por el juez. En este momento voy a recordarles que este programa está siendo transmitido en vivo por Instagram y por TikTok, y posteriormente es grabado en la plataforma de YouTube, donde van a tener la posibilidad de verlo con posterioridad. ¿Ya? ¿Lo dije? Ok. Ya por acá por TikTok somos 60 personas, tenemos 14.000 likes, y por acá por Instagram tenemos ya 6 personas conectadas. Por acá preguntan, ¿puede una experta antropóloga realizar experticias grafotécnicas y cotejo? De poder puede. Ahora, que sean valoradas o que sean apreciadas positivamente, lo dudo, porque precisamente aquí estamos hablando de la forma como la va a hacer y del conocimiento que pueda tener para realizarla. No quiero decir que no esté capacitada para hacerla, pero la conclusión a la que llegue no va a ser muy fiable, dada su capacidad o su capacitación académica en cuanto a lo que se le está pidiendo. Tal cual, o sea, y es que tan pronto como
Primero, es que esa cualidad de experto o perito puede venir, o sea, viene exclusivamente o de la acreditación que le dio un cuerpo de investigación, ¿ya? O de una juramentación que hace un tribunal. El tribunal va a revisar el título, la capacidad, eso, pero si era un experto de cierto organismo y usted revisó que era una antropóloga, pero no dije la palabra, oíste. No, era una antropóloga y termina haciendo un estudio grafotécnico, un análisis lofoscópico. Está bien, lo hizo, pero entonces usted en ese momento, cuando le pongan a usted la experticia sobre la mesa, usted la va a contrariar. ¿Qué vas a contrariar? Y si tiene todos los pasos del 225, te vas a poner a contrariar que es insuficiente el peritaje escrito, la parte escrita. No, vas a atacar ¿quién? Vas a atacar es la capacidad de la persona que la realizó. Por eso es que es tan cómoda este elemento o esta fuente de prueba para hablar de todo el proceso, que tienen dos oportunidades distintas para atacarlas. O sea, no es nada más que vas a atacar a ese órgano de prueba. O sea, también tiene que satisfacer unas formalidades que están previstas en el 225. O sea, tienes doble forma de contrariar esa prueba, de controlar y contrariar esa prueba. Incluso hasta por la misma información que dan o suministran de la capacidad académica de quien realizó la prueba, pudiera yo impugnarla porque la conclusión es dudosa, dada precisamente que no fue hecha por alguien que tenga un conocimiento, si se quiere, relacionado a la materia que fue objeto de la experticia. Imagínense, si trajimos ese elemento de prueba al proceso, porque es una opinión calificada que va a ilustrar al juez y de calificada no tiene nada, o sea, ustedes lo que van a contrariar es esa calificación, esa acreditación, esa capacidad, esa experticia que tiene esa persona para dar esa opinión calificada que va a ser escuchada. O sea, que si ustedes van a dejar que esa persona hable en sala, ya perdieron, tienen que empezar a desjuezar a ese experto perito hace rato, desde la audiencia preliminar. Dígame ahora, el Juan Lavala Zavala. Aprovecho para decirles que en este momento en TikTok estamos llegando a los 16.000 likes. Tenemos 60 personas en esta plataforma y en Instagram 3. Por acá, Graciela Circeli dice: en 250 actas que denunciante consigna al fiscal, no es experticia, pero la acusación eran 276. Esas actas están viciadas porque entre la víctima y el fiscal valoraron los hechos de la investigación. Lo que quiso decir. Bueno. Pero el comentario viene, o sea, eso únicamente. Mira, elementos de convicción no son todos esos oficios o folios que integran un expediente. Todo el que ejerce como fiscal, como juez, sabe que a veces ahí es un pajonal lo que hay en ese expediente. No te vayas a poner bravo, Juan. El elemento de convicción deviene única y exclusivamente de un acto de investigación que ordenó el fiscal del Ministerio Público, y quien lo realiza lo hará simple y llanamente por comisión, por delegación, por orden del Ministerio Público, y para que pueda llamarse elemento de convicción tiene que haber eso, una orden, salvo los que hagan los organismos policiales que sean necesarios, urgentes, acabando de cometerse el hecho punible, pero el resto a veces tú quitas o eliminas de un expediente las boletas de notificación, las solicitudes, las boletas de los actos de diferimiento, y cuando limpias o purificas el expediente, lo que te queda es muy poco que sea provechoso o que pueda servir para algo. Vean, y otra vez que puede haber muchos actos de investigación, pero no todo de acto de investigación va a terminar siendo un elemento de convicción,
Porque cuando usted está investigando, a veces lanza muchas líneas de investigación, ¿ok? Y en el camino uno va decantando, porque uno no sabe quién fue la persona, quién es el agresor inmediatamente, o qué fue lo que sucedió en ese hecho. Uno lanza muchas hipótesis y hace muchos actos de investigación procurando ver cuál se va fortaleciendo y cuál es la línea de investigación o la teoría del caso que van a llamar ustedes después, que tomó mayor robustez. Entonces, de acto de investigación a elemento de comisión ya hay un mundo, porque son esos elementos que orientan a la teoría del caso que ya escogí, como la que creo que es verdadera y la que va a estar presente en una acusación fiscal por un lado o un escrito de alegato y carga de las partes por el otro. O sea, no es lo mismo, así como tampoco va a ser lo mismo aquellos que voy a promover eventualmente en caso de un juicio. También son distintos, porque no me cansaré nunca de expresar que sí, yo creo en el principio de buena fe establecido en el artículo 106 del Código, pero escuchen una cosa, el fiscal tiene el deber de mostrar todos los actos de investigación que colectó y las consecuencias durante el proceso, pero ya va, él lo que necesita promover solo lo que él cree suficientes para demostrar su acusación fiscal. Claro, si esto fue sobrecimiento, pero ustedes saben que los otros dos actos conclusivos acabaron el proceso allí. De ahí en adelante, acusación, él tiene nada más que decirle lo que fortalecen su tesis acusatoria. De hecho, se le exigen que los elementos de convicción que acompañen a su acusación sean necesarios, útiles y pertinentes, aparte de ser lícitos, para que puedan ser admitidos y incorporados al juicio oral. Entonces, abogados defensores, dejen la flojera y empiecen cada uno de ustedes a promover a esas audiencias preliminares y promover para el eventual juicio aquellos elementos que van a ser medios de prueba en juicio. O sea, ustedes ciertamente no tienen nada que probar. El fiscal del Ministerio Público en los delitos de acción pública tiene que probarlo todo, pero ustedes saben que es mejor que ustedes, y si su teoría del caso están alegando, están desvirtuando una tesis fiscal, promuevan lo que les hace falta. Y estoy hablando de elementos, de experticias, de dictámenes periciales y eso. Y con respecto a eso hay una falsa creencia de parte de los abogados que o lo hacen por desconocimiento o lo hacen por temor a que la prueba no sea admitida, de no promover testimoniales que no hayan rendido declaración en la etapa de investigación por el simple hecho de que el fiscal del Ministerio Público no los tomó en cuenta para su escrito acusatorio. Como dice José, no los tomó en cuenta porque no le sirven para demostrar la culpabilidad del acusado, pero a lo mejor yo puedo perfectamente promoverlos como testigos para que vayan al juicio oral y público a reafirmar la no culpabilidad de mi cliente. Entonces, el hecho de que hayan rendido declaración, y aunque no hayan rendido declaración en la etapa de investigación, yo los puedo promover como testigos y el juez de control me determinará después si son necesarios, útiles y pertinentes y los admitirá o no los admitirá. Por acá a derecho en TV dice: mi nombre es Rafael Mitilo y soy litigante. Con todo respeto, pero la prueba de experticia hoy por hoy en Venezuela no es confiable en ningún área. Aceptar ese comentario tuyo es desvirtuar todo el proceso, porque una prueba de dictamen, o sea, ningún protocolo de autopsia sirve, ninguna experticia toxicológica sirve, o sea, de verdad no me gusta generalizar. Respeto tu opinión, pero no la comparto, pero para nada. No, o sea, hay juicios que son lindos, que son bellos, y de verdad que se hacen actuaciones tanto por el Ministerio Público, tanto por los órganos de investigación, como por la defensa, que son de verdad dignos de respeto y de reconocimiento de que fueron actos hechos por profesionales y que después de un debate jurídico, pues necesariamente tiene que haber una conclusión.
Para ver qué me pasó aquí, que esto como que no es para esto, pero lo voy viendo. Ok. Para evitar. Ok. Hablamos del cuál debe ser el contenido ideal según el 225 de los dictámenes periciales. Hablemos de la promoción, que en ese punto también tenemos cierta divergencia. Ok, ¿cuándo se promueve y por qué en ese momento se promueve una experticia o un dictamen pericial? ¿Cuándo se va a evacuar? Y me gustó que le sacaste punta hace rato y quiero que explanes más en eso. Apreciación y valoración. Me gusta que... ¿ah? Bueno, aquí con respecto a la promoción hay diversidad de criterios. El código obliga al fiscal del Ministerio Público a promover conjuntamente con su escrito de acusación los medios de prueba que solicitan sean admitidos, convertidos en prueba y remitidos al Tribunal de Juicio para su futura evacuación. La otra vez hablamos, o yo lo dije en un reel, de que hay casos, no es siempre, pero hay casos en los cuales se presentan circunstancias como esta, donde el fiscal del Ministerio Público promueve un experto, pero el informe pericial no consta en las actuaciones, no ha sido realizado, no está en físico y solicita que se admita para posteriormente en el juicio oral y público acompañarlo o consignarlo. En esa oportunidad, pues mi opinión es que esa prueba debe ser declarada inadmisible por el juez de control, ya que no puede aplicar el control material de la acusación en ese caso con lo que respecta a esa prueba, porque no la conoce, no sabe cuál es su contenido y no sabe cuál es la conclusión y mucho menos va a poder determinar si es necesaria, útil y pertinente. Con respecto a los informes periciales y a la prueba de expertos, hay diversidad de criterios en cuanto a que si solo basta promover al experto y mencionar en ese capítulo que el experto va a deponer sobre la experticia número tal, realizada en fecha tal y que cursa el folio tal, y con eso el Ministerio Público presume de que está promoviendo tanto al experto como a la experticia. Yo soy de la opinión de que deben ser promovidas por separado, independientemente de que la declaración del experto únicamente va a estar referida al informe a la experticia y las dos conforman un solo medio de prueba. Pienso que lo que dice el fiscal al señalar en el capítulo del experto que va a deponer sobre tal o cual experticia, eso simplemente está indicando la necesidad y pertinencia de ese medio de prueba que se llama experto. Hay sentencias de la Sala Constitucional, de la Sala Penal, hay una del año 2010 de Yanira Nieves que estableció en su sentencia que no se requiere la presencia del experto y que la autonomía del informe pericial se basta por sí solo. Otro en la sentencia 153 del 2008, donde con ponencia de la doctora Blanca Rosa Mármol de León, que dice que la autopsia puede ser valorada por sí sola, independientemente de que el experto comparezca o no comparezca al juicio oral y público. Bueno, acepto igual que la experticia en sí no es una prueba documental como tal, mas sin embargo hay una reciente del 2012 que determina que efectivamente puede ser tomada o apreciada o descrita como una prueba documental cuando se trate de una prueba anticipada o cuando se trate de una prueba de una prueba anticipada o una prueba que pueda ser, si se quiere, clasificada como una prueba documental. En mi caso,
y esos son uno de los puntos donde a veces no nos ponemos de acuerdo. Es una única prueba. Para mí el examen pericial o la experticia es una única prueba, compuesta sí por dos elementos, uno escrito y uno oral. ¿Ok? Por supuesto, el escrito es esas hojitas que ustedes ven que ya muchas veces se llaman experticia, y el oral es la deposición de ese experto o perito en sala de juicio. Yo, a mi forma de ver, y así lo hago, y me opongo a todas las promociones que hagan esos fiscales de forma distinta, deben promoverla de forma conjunta. Eso quiere decir, voy a promover la experticia tal y la deposición del experto fulanito de tal, o viceversa, no me importa, la deposición del experto fulanito de tal, quien da su testimonio sobre la experticia tal. O sea, en un solo bloque, no me importa si el derecho o al revés, pero cuando me la separe, primero también estoy de acuerdo, para mí no es una prueba documental, lo voy a poner en negrita, no es una prueba documental el informe escrito, no es una prueba documental el informe escrito, y no es una prueba documental el informe escrito. ¿Ok? Así como no puede ser únicamente que lo voy a ver como un órgano de prueba aquel o como un medio de prueba esto. Para mí es un único medio de prueba compuesto por esas dos partes juntas, que deben ser promovidas. ¿En qué momento? Por supuesto, tiene que estar en una audiencia preliminar. Antes de la audiencia. Comulgo con el planteamiento de Javi, que ciertamente no podemos oponernos. ¿Cómo yo contrarío la legalidad de un escrito de experticia si no puedo verlo? ¿Cómo sé si es suficiente? No lo sé. Hay como tantas esas jurisprudencias que le dan una vez un aire al Ministerio Público y les permite que pasen. Pero espero que como estos nuevos tiempos que estamos viviendo empiecen a decantar y volvamos al buen derecho, y que cada quien haga su trabajo, porque a veces, así como exijo que los abogados hagan su trabajo y contraríen desde ese momento, también les digo, señores fiscales, pónganse a estudiar y empiecen a hacer las cosas como tienen que ser. Porque en lo que a nosotros respecta, cada vez que estén en sala y van a sacar eso, que para mí es un mamarracho, y dice la Real Academia que un mamarracho es una cosa defectuosa, entonces cuando saquen esos mamarrachos en sala o en audiencia preliminar, los vamos a contrariar, porque para eso estamos. Dígame. Por acá William pregunta, ¿qué pasa cuando en la audiencia de imputación el organismo actuante solicita una experticia química botánica y no cursa el resultado de la misma en la audiencia de imputación? Todavía falta. No, pero O en su defecto no llegue a ser incorporada en la preliminar. En la audiencia de imputación es el acto primogenio, donde el fiscal del Ministerio Público pretende atribuirle a una persona, bien que esté detenida o bien a que se le solicite el acto de imputación, la presunta comisión de un hecho punible. Si para el momento del acto de imputación no cursa en auto el acto de investigación con el cual él pretende demostrar que el hecho es ilícito, pues simplemente no estamos en presencia de un delito. Hay a veces no las resultas de esas experticias ya formales, pero se hacen estudios prácticos al momento de a veces una aprehensión, y con eso de repente fundamentan una presunción y fundamentas una imputación. Y está bien, o sea, imputar todavía es nada, pero no vayas a usar eso para una acusación. Debes tener la resulta de esa experticia, más en un tema tan álgido, para hacerlo. Porque aquí en Anzoátegui pasó, y era con un saco de esa sustancia blanca, y después terminó siendo que no era esa sustancia ilícita, después de incautaciones y todo lo demás. O sea, eso pasó aquí. Debe haber por lo menos un indicio que emane de un muestreo que se haga. Claro. Ahorita hay sustancias que permiten identificar por un color más o menos qué tipo de sustancias ilícitas podemos estar en presencia. Y la pureza que estamos hablando, y las trazas, y muchas cosas. Cuénteme, Briseuris Valentina. Por acá preguntan, ¿qué pasa cuando la experticia no es promovida, pero el experto sí? De eso se trata. Qué bello.
O sea, si no, simple y llanamente, si la experticia no fue promovida, el experto no tendrá sobre qué declarar. Y es algo más o menos así. Primera pregunta. ¿Realizó usted la experticia tal? Objeción. ¿Y por qué objeta? Porque aquí no hay ninguna experticia que forme parte de esta evacuación. Y esa experticia determinó que objeción y 600 objeciones una tras de otra. Así se la sepa de memoria. Si no cursa en autos o si no fue promovida, y no digo promovida, ya en juicio hablamos de admitida y no está incluida en el auto de apertura a juicio, pues simple y llanamente el experto, yo creo que no debería ni dejarse que haga acto de presencia porque no tiene ningún motivo para estar allí. O sea, su deposición en sala va a ser impertinente. Exacto. Pero espérense a juicio para decirlo. Exacto, no vengan a asomárselo como ciertamente es debido en la audiencia preliminar, si están defendiendo. Deja que lo pongan ahí para que se dé cuenta su craso error y le van a decir la deposición de ese fulano experto es impertinente porque no tiene experticia sobre la cual de poner. Pregunte, Briseuris. Por acá Joselito pregunta, ¿cómo es considerada la telefonía en el proceso? Depende cómo la quieras usar, porque puede ser que sirva para la conformación de un delito o también puede ser que te pueda servir como medio de prueba para desvirtuar lo que el Ministerio Público pretende atribuirte. Solo que por ser telefonía y por ser un medio contenido en un aparato debe ser objeto de una experticia o de una prueba científica. Hay muchas cosas, porque la telefonía como tal tampoco es nada. Ya va. Si yo voy a, lo que tengo sobre la mesa es un análisis de conectividad, que sería cómo se vincularon los abonados telefónicos en cierto momento, durante cierto tiempo, en alguna región. Por supuesto que algunos expertos van a decir qué métodos usaron, qué programas usaron, cuáles fueron sus conclusiones, cuántos números se conectaron, y perfectamente que es un dictamen pericial. Si lo que va a establecer son las llamadas entrantes y salientes, eso es un reporte que emiten unas empresas privadas que son revisados y presentados también. Pero es que la gente quiere telefonía y quiere un todo. O un análisis de recorrido por vinculación de antena. Hay muchísimas experticias por algún lado y van a depender de lo que estoy procurando traer al proceso o ilustrar dentro del proceso. Por supuesto, un análisis de conectividad es un dictamen pericial. Va a haber exactamente, telefonía es algo muy, muy grande, porque simplemente pedir los datos filiatorios a la telefónica entra dentro de un proceso que estoy trabajando con las telefónicas y es telefonía. Pero ¿qué me prueba eso? Que el teléfono estaba, el titular del abonado telefónico era Darío Guevara. Ahora, de ahí, ¿para qué más me sirvió? Porque no pruebo ni siquiera si Darío lo estaba usando o si lo usó. No. Ese es el nombre que tiene en la base de datos del dueño de la empresa que maneja el abonado hasta allí. En realidad de la línea, en todo caso. Siempre digo que no solo a veces, y lo digo cuando utilizo esta frase, es los elementos de convicción que se procuran, y si ustedes quieren que lleguen a hacer pruebas, tienen que tener las pruebas y las pruebas de las pruebas. O sea, ¿qué más adiciona eso para darle esa valoración en conjunto, que es la fundamentación que va a tener el juez para tomar un criterio de absolución o de condenatoria? Sí, pues puede ser que esa misma experticia que te ubique el lugar en donde se hizo el contacto telefónico te pueda permitir demostrar que alguien o que el acusado o el investigado sí estuvo en ese lugar para el momento en que se cometió el hecho. ¿Más preguntas, Bri? Bueno, por acá tenemos varias preguntas. Dígalas. Primero por aquí por Instagram tenemos un comentario de Javier Villarroeli. Hola, bendición a mi padre. Dios lo bendiga, hijo bello. Ok. El doc por acá dice, la igualdad de armas está golpeada en nuestro sistema.
contrario al garantismo penal. La igualdad De armas. a armas. Pero eso no se puede decir. Bueno, pero Hazle un llamado de atención a la persona que hizo la pregunta. no. Ve, la igualdad de armas. No hay igualdad. Y no hay por donde la vea. Yo siempre digo, o sea, las defensas tienen que solicitar experticia. El Ministerio Público las ordena. Víctimas o victimarios o acusados y víctimas no tienen la misma ponderancia dentro del proceso, aunque todos somos iguales ante la ley y todo lo demás. Inclusive siempre cacarearé 1000 veces que hasta la libertad de prueba está comprometida, cuando en la ley de violencia de género establece que el careo es para unos sí, para otros no, rompe la libertad de prueba y rompe la igualdad entre las partes. Pero es que también hay otra igualdad que no existe, y también me gusta decirla. Cualquier procesado visto desde la óptica de un fiscal, de un juez, de un alguacil, de un funcionario policial es menos. Sí. Es menos porque él está siendo procesado. Si todos ciertamente nos viéramos como iguales, o sea, entenderíamos que dilatar un proceso o no otorgar algún beneficio en un momento, o sea, nos está separando. O sea, embuste. Hay distancia social, hay distancia entre víctima y victimario, entre fiscales y procesados, entre jueces procesados, entre funcionarios policiales y procesados. Claro que la hay. Ahora, eso lo sabemos y o nos ponemos a llorar por eso o empezamos a contrariarlo, porque es que el proceso penal está para eso. Miren, el proceso penal es la contención del Estado. Usted contiene al Estado, a los funcionarios policiales, a los jueces, a los fiscales. Para eso es que sirve. O sea, tendrá otros objetivos dentro del proceso, pero ya usted está poniendo un límite al Estado, porque si no, aquí todo el mundo va a ser sentenciado siempre. No en vano, al imputado o al acusado se le denomina siempre el débil jurídico, precisamente porque nada más y nada menos a quien se enfrenta al Estado. Y el Ministerio Público tiene bajo su mando y bajo su dirección todos los organismos que dependen directa o indirectamente del Ministerio Público para realizar todos los actos de investigación que se les ocurra, con el propósito de obtener todos los elementos de convicción que después van a emanar de esos actos para finalmente determinar si acusa o no acusa a una persona. Y el hecho de que sea procesada una persona ya quiere decir que estamos creyendo que cometió un hecho, una acción o omisión que es reprochable socialmente. O sea, la sociedad lo reprocha. Entonces, si ustedes les dicen que a mí me procesaron por violación, entonces ya todo el mundo me está viendo. O sea, automáticamente me lo reprocha y causa en una esfera de un sesgo cognitivo que presume no la inocencia, sino la culpabilidad. Sí. Entonces, por supuesto. Sí, la presunción de inocencia, si bien es una garantía, pero ante los ojos de la colectividad, la persona que está señalado ya tiene un sesgo de presunto culpable. Y para eso ayudan mucho, las redes sociales ayudan mucho para ese sesgo cognitivo. ¿Oyeron? Exacto. Por acá Henry Petty dice, la relación de llamadas sin contenido pudiera ser valorada como prueba contundente para una condenatoria. Las condenatorias solo emanarán de la valoración que haga el juez de todo el cúmulo probatorio, no de ese nada más. ¿Ok? Entonces, si ese medio probatorio, en el momento que el juez lo valora, lo adminicula con otro y de allí puede surgir su conclusión de que efectivamente sí es culpable, así será. Ya va. Y te voy a decir una cosa, otra también, cuando hacen esas preguntas es hasta torpe, porque o creen que el juez es bruto, o que los fiscales son brutos, o que los defensores son brutos. Y hay que saber de qué es lo que uno está preguntando. Yo siempre digo, la pregunta desnuda al litigante. Tú vas a preguntar, por supuesto que yo sé lo que es una relación de llamada. Ahora, y viven preguntando, ¿se puede determinar con la relación de llamada el contenido? Coño, pues no, por supuesto que no. Te estoy diciendo que relacionamos las llamadas entre un abonado A y un abonado B. O sea, si tú querías, ¿qué dijimos? ¿Qué dijeron entre esa llamada? ¿Cómo lo voy a saber? Hubieses pedido una interceptación si era lo que querías, ¿verdad? Para que la grabaran. Entonces no me vengas a hacer esa pregunta. Es impertinente, objeción en el acto.
¿Cómo vas a preguntar eso? O sea, tú no sabes lo que es una relación de llamada. El teléfono a las 5:45, el teléfono A se vinculó con el teléfono B por 1 minuto 36 segundos. ¿Ahora qué dijeron? ¿Cómo vas a preguntar qué dijeron con ese elemento probatorio? Tú pediste una interceptación de llamada, no, entonces no me preguntes eso, porque yo no soy adivino. A veces. O sea, ahora, eso puede servir como una prueba. Sí, ya va. Tú sumas eso y otras cositas más que este proceso, y por supuesto, yo estoy seguro que ese teléfono se conectó con ese. Ahora, ¿cómo sé quién tenía cada teléfono? Si hay 5 testigos que dicen que ese abonado telefónico lo usa siempre José Antonio Marín, ya tú presumes que más o menos está por allí. Y que el otro abonado telefónico lo usa María Candelaria, no sé qué cosa, tú presumes que estaban. Ahora, todavía no sé qué dijeron, pero sé que esas 2 personas se comunicaron vía teléfono en ese momento. Fue justo ese momento, se produjo 2 minutos después, antes de producirse un disparo, y tú sabes que le cayó la plata a esa persona. Va sumando si tiene que ver, o sea, ese es el conjunto que valora, el que puede determinar si ciertamente estamos certificando o no el hecho. Que pueda tener un probatorio, puede ser. Claro. Como también puede ser desechado. Brice está riendo, porque me pongo intenso. No, se está riendo porque hay un plato nuevo de nuggets. De nuggets. Bri es muy fan de los nuggets. Que vivan los nuggets, Bri. ¿Cómo se llama el novio de Bri? Saludos, Junior. Bri está aquí, oíste, hasta las 7:30. A la pregunta. Me parece que el doctor de camisa negra tiene un entendimiento erróneo de la función fiscal. El fiscal no solo investiga lo que le conviene para su acusación. Yo no dije eso, escuche, y hablé casualmente del artículo 106. Él tiene el deber de analizar e investigar y propiciar cualquiera de los 3 actos conclusivos. Ahora, el acto conclusivo que termine en juicio es exclusivamente el de acusación. Sí, no, yo jamás he sido fiscal. No me gusta esa rama. Bueno, sigamos aquí entonces. Dudoso, insuficiente. Evacuación. O evacuación. Bueno, ya hablamos de la evacuación. Háblame de sustitutos. No, ya va, porque en la evacuación, bueno, sí, ya, el sustituto, ok. Es una figura novedosa, pues, ¿sabes? Esta apareció después de las reformas del COP ante la imposibilidad de la presencia del experto y que la prueba pericial o el informe pericial no fuera a quedar en desuso. Se permite que sea incorporado al juicio oral y público un experto sustituto de la misma competencia o de la misma especialidad que tenía el que realizó la prueba pericial, para que deponga en el juicio oral y público sobre la experticia que realizó otro experto. Esto es una excepción a la regla de que el experto que hizo la experticia es el único que debe defenderla o debe opinar o dar la declaración sobre el informe que hizo. Y precisamente lo que se persigue con esto es que la prueba no se pierda y que si la prueba es necesaria, es pertinente, es una prueba que pudiera determinar de cierto modo la resolución del hecho que fue objeto del juicio oral y público, pues sí tiene fundamento de que exista, y lo que se exige es eso, que tenga la misma relación en cuanto a la materia o especialización de lo que se contuvo en la experticia que se hizo. Capacidad, arte y oficio. Exacto. Cuéntame, Bri, ¿tienes preguntas? William pregunta, el hallar en una vivienda Desvivido. una pis, ajá, ¿Una qué? Un alma de las que disparan, un alma.
bengala Ajá. modelo viejo utilizada por las embarcaciones marinas Ujú. da para calificar un porte ilícito de arma de fuego. No, eso no es un alma de fuego. Eso no es un arma de fuego. El arma de fuego es la que tiene la capacidad de proyectar esa ojiva en el espacio y causar esas heridas o la desvivida de las personas. Igual como ya va, y hay una y además hay una sentencia muy famosa, ¿cómo se llama, que se murió el otro diciembre? Del doctor Rosell, Jorge Rosell, Ajá. ¿ok? Que también en algún momento cuando estaban hablando de robo agravado y hablaban que si se podía producir ese gravamen con el facsímil, ¿ok? Se dieron durísimo durante como un mes y algo en esa sala penal para terminar imponiéndose el doctor Rosell diciendo que sí, esa puede ser muy parecida y puede causar ese efecto intimidatorio, pero esa alma facsímil no es capaz de producir ese desenlace, o sea, que es lo que agrava ciertamente el robo. Lo que sí pudiera causar es una lesión. Un ataque al corazón. Incluso pudiera causar la muerte, ¿se puede decir? No, no se vea. Ajá. El desvivimiento. Exacto. A lo mejor yo la uso y le produzco una lesión a una persona y como consecuencia de ello cae al mar o cae y se golpea y de eso produce la lesión mayor, pero independientemente de que haya sido con esto, jamás le podrán imputar el delito de porte ilícito de armas porque no es. Pero para ratificar, en el caso de esa bengala, De esa. la oposición sería que no hay proyección de ojiva. O sea, las almas de fuego, después que son percutidas, lo que hace es que proyectan ese llamado proyectil, que es esa ojiva que sale disparada, y ese proyectil es el que causa esas heridas o esos decesos, si puedo decir, o esos decesos. Entonces, en ese momento es así como se catalogaba esa arma de fuego. Doctor, que se acerque un poquito más al micrófono de usted. Ajá. Que no se escucha. Ah, ok. Se escucha poco. Ok. Gracias. De hecho fue su hijo el que dijo que no se Ok, Ah. ok. Por acá- Dios te bendiga, hijo, para que me oigas bien ahora. Por acá Dani comenta, ¿cómo lidiarían ustedes si se les niega el acceso al expediente de su representado repetidamente? Dani tiene razón. En eso, Dani tiene razón. ¿cómo harías? ¿En cuál fase? ¿No específico? En la fase inicial, el Ministerio Público tiene la mala costumbre de no permitir el acceso a las actas durante la fase de investigación hasta que no se haya realizado el acto de imputación y que el abogado que vaya presente su acta de juramentación. Con respecto a la víctima, solicitan la acreditación a través de un poder especial y con ello pues se le permite el acceso al abogado de las actuaciones cuando está en el rol de representante de la víctima. En caso de negativa, pues es un derecho que tiene el imputado y el abogado de ejercer su derecho a la defensa y de representar. Cualquier impedimento a ello, pues hay una vía del amparo por la negativa del Ministerio Público a facilitar el acceso a esos medios. Igual que cuando solicita una copia y te es negada sin ninguna fundamentación alguna. Ella dice, Me voy a permitir, déjame permitir complementar un poquito más porque yo sé que a veces debemos poner claro. Punto 1, los expedientes penales son reservados para terceros.
Y ese terceros nos los quitamos de encima cuando nos cobijamos con un carácter de víctima o de imputado. El carácter de víctima es mucho más relajado y muy fácilmente lo otorgan durante el proceso. El carácter de imputado lo tenemos que a veces sudar con sangre y fuego. Pero si si no tenemos acto de imputación, ¿verdad? Habrán otras vías, imputación material, directo, para ponerse esa cobija de imputado encima y poder tener legalidad de acceso a ese expediente. Si ya tenemos ese acto de imputación, y ciertamente ya tengo el derecho de ver lo que está sucediendo en ese expediente para defenderme de eso en caso de ser imputado. Ahora, con la excepción de una solicitud de reserva de las actuaciones que tiene un lapso bien estipulado en el cual, así como están haciéndole al presidente que se llevaron allá, que no pueden ver las actas porque estoy en medio de una investigación durante un momento. Superado ese lapso de reserva, tenemos acceso al expediente. Ahora, tienes que documentar que tienes o estás solicitando no el expediente, porque si te fuiste y se lo pediste a la secretaria, no te lo dio, no te lo llevas todos los días, no te lo piden, no vas a tener cómo probar esa violación del derecho. Entonces usted lo pide por escrito, solicito, me pasan el expediente para archivo, para revisarlo. Vaya, no lo pedí, no visto. Solicito, me busquen el expediente para no visto, y ahí lo voy colocando. Y después lo que viene es documentando eso, pides la copia de eso, insertas todas las solicitudes que has hecho y vas a solicitar un amparo por una violación al derecho de la defensa y conocer los medios que te están por lo que te están procesando, porque lo que te están violentando es un derecho constitucional previsto en el artículo 49. Fin de la historia. ¿Tenías otra pregunta? Está lenta. Mechita dice, Mechita. en caso de los investigados que no tienen acceso, es pregunta, en caso de los investigados no tienen acceso, no tienen acceso. Pues hasta que no se materialice la imputación, pues lamentablemente no tenemos acceso en la fiscalía. Mechita, ya hemos hablado. Tienes que demostrar en principio, si los expedientes son reservados para terceros, tienes que demostrar que no eres tercero. Si estás siendo, ¿y cómo sabes que estás siendo investigado, Mechita? Si es que te allanaron la casa, si es que te interceptaron las llamadas, si es que te emitieron una querella, si es que te congelaron tus cuentas, por supuesto que tienes actos de investigación que fueron decretados por un tribunal. Dile al tribunal de control, mediante un control judicial, que estos elementos, porque los vas a buscar bajo cuerda, que te los den, son actos de investigación individualizantes y que te decrete una imputación material. Es la única salida que tenemos hasta el momento. por acá por Instagram tenemos una pregunta de experto grafotécnico. Ajá. Si una persona es acusada por ante una fiscalía utilizando una simulación de hecho punible, ¿por qué el fiscal niega el acceso al mismo? ¿Cuándo se consuma la simulación de hecho punible? Ya va. Uno. Dale, falta. No, llama, pero es que Otra vez, no leí bien la repítesela. pregunta. Si una persona es acusada por ante una fiscalía utilizando una simulación de hecho punible, ¿por qué el fiscal niega el acceso al mismo? ¿Cuándo se consuma la simulación de hecho punible? Las acusaciones no se presentan ante el Ministerio Público, para empezar por ahí. Ante el Ministerio Público puedes interponer una denuncia, ¿ok? Y la acusación es el acto conclusivo que emana del Ministerio Público una vez que ha finalizado el lapso de investigación. A lo mejor lo que él se quiso referir es que te pusieron una denuncia. La simulación del hecho punible tiene que haber un pronunciamiento judicial que haya determinado de que efectivamente el hecho o no existió, o que el hecho fue falso, o que el hecho no lo pudo haber cometido la persona a quien se le atribuyó, ¿ok? Y como consecuencia de una investigación, pues no se demostró la responsabilidad o la persona interpuso una denuncia por hechos que no pudieron ser demostrados o que resultaron ser falsos. Eso constituye el delito de simulación de un hecho punible.
También tiene la posibilidad de calumnia también, ¿verdad? Ajá. Y también tendrías la... O sea, pero si fue pública, solicítale a la fiscalía que da la imputación pública, y tú empiezas a solicitar diligencia. Claro. Esa es la otra vía. Normalmente la fiscalía que conoce esa denuncia o esa investigación, si como consecuencia de ello se dio como acto conclusivo un sobreseimiento, pues puede perfectamente la persona a quien denunciaron requerir del Ministerio Público un acto de imputación sobre esas personas por simulación de un hecho político. El primer ordinal del 318, que habla del sobreseimiento, que es uno de los actos conclusivos que se producen luego de la investigación, es que el hecho no se realizó o no es típico. O sea, ahí te dice, bueno, ven acá, si me denunciaste y no se realizó, es en ese momento, después de ese sobreseimiento y por el ordinal 1, creo que será exclusivamente el que podrías tú tener, o sea, decir, bueno, entonces fue una acusación falsa, ciertamente. Acuérdense que todos tenemos el derecho a denunciar y el deber de denunciar. Y es posible que yo haga una denuncia de un hecho sin señalar, sin atribuirse ese hecho a una persona. Pero eso no tendría alguna consecuencia jurídica, porque también tengo un deber de denuncia. Claro. Yo conseguí esa persona desvivida allí y yo dije, bueno, conseguí una persona desvivida y denuncié. Ahora, si dije, y yo vi a fulano de tal, y después en la investigación resulta que ese fulano de tal estaba, qué sé yo, estaba por ahí, estaba a kilómetros de distancia, ustedes puede ser que de repente fue una acreditación, una atribución de ese hecho a una persona, pero fue falsa. Si eso fue doloso, si eso lo que procuraba era llevar a esa persona a un proceso y que capaz ese proceso puede terminar en prisión, entonces ahí tenemos un hecho que es típico, delictivo. Otro tipo delictivo, ¿ok? Pero tendríamos que llegar al fin de esa primera investigación. ¿Más preguntas, señorita Bri? Por acá Ángel Marcano pregunta, ¿puede un imputado en fase de ejecución solicitar el expediente acompañado por un abogado no juramentado? No es imputado en fase de ejecución. No, ya no es imputado, ya es condenado. Ya es condenado. Y perfectamente sí, porque es un acto personal del condenado. Y acuérdense que en la fase de ejecución los derechos del penado se mantienen incólumes hasta la ejecución completa de la sentencia. Y si para el momento en que requiere revisar la causa no tiene, o el abogado que lo acompañó durante el proceso no está disponible, pues perfectamente puede hacerlo asistido de un abogado. Es más, yo pienso que hasta ni asistido de abogado lo puede hacer, solo. Y la asistencia es, este es mi abogado, más nada, tan sencillo como eso. Me está asistiendo. A lo mejor lo que quiere es que el abogado revise la causa para ver si puede solicitar uno de los beneficios procesales establecidos en el COP. Bueno, ya va, pongámonos en el caso de que si está condenado y no puede ir él, por supuesto que no hay asistencia sin estar al lado del sentenciado. Lo que no puede nunca es que un abogado pretenda atribuirse la representación del condenado sin nada que lo acredite. Sí. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta, Bri? Muchas veces ahí hablan se equivocan a veces en las salas de juicio porque el código en algún momento establece intérprete. Entonces creen que una persona que es un sustituto que viene a hablar sobre un peritaje que no hizo él, está interpretando. No, intérprete es intérprete. Intérprete es aquel que viene con ocasión a un idioma distinto al natural. No, es un traductor. Ahora, que póngase que ese peritaje, no sé, viene de un país externo porque bueno, así fue promovido, un exhorto, qué sé yo, y entró, y viene en chino. ¿Ok? Y entonces usted tendrían ahí al sustituto de repente y capaz al intérprete para que nos digan cómo es en el mismo momento. Es lo que dice el pero el sustituto es el que tiene que tener el mismo arte y pericia del dictamen pericial, y el experto lo que viene a hacer es esa traducción de idiomas. ¿Ok? Que también lo he visto mucho en juicio. ¿Más preguntas, Adri? Sí, son
capciosa. ¿Por qué el Ministerio Público no recibe la denuncia por difamación, sino que debe realizarse por querella? Porque es un delito de acción privada. Y en los delitos de acción privada, el Ministerio Público no tiene participación, salvo que se solicite a través de un auxilio judicial la realización de un acto de investigación para obtener un elemento de convicción que le pueda servir a la persona que pretende intentar ni siquiera querella, acusación privada, y se interpone ante el juez de juicio. El Estado no tiene interés en eso porque es un hecho que va dirigido únicamente contra esa persona. Los delitos de acción pública son delitos donde la acción se la reserva el Estado y el ejercicio se lo otorga al Ministerio Público porque el Estado tiene algún interés en preservar paz, en todas las que ustedes quieran. Pero cuando es simplemente una ofensa hacia un particular, el Estado dice yo no tengo interés. Entonces eso ya no es un tipo penal que tiene que ser accionado por el Estado. Entonces es accionado a título personal. Relega el ejercicio de la acción penal en el particular. Y ratificando lo que dijo Javi, no hay querella, hay una acusación privada. Entonces aquí tenemos denuncias, que es una cosa, a querellas, que para delitos de acción pública, tenemos acusaciones particulares propias, que es también única y exclusivamente sobre delitos de acción pública, y tenemos las acusaciones privadas, que son única y exclusivamente por los delitos a instancia de parte, donde el único interés es él. O sea, ustedes en esos delitos no van con fiscal, el fiscal no los va a acompañar, a menos que los ayude en la investigación, como dijo Javi, por un auxilio judicial. Ahí la única que faltó es la adhesión a la acusación, que también es en los delitos de acción pública. ¿Alguna otra pregunta? Por acá, David López pregunta: doctores, ¿cuánto tiempo puede durar una investigación por fiscalía sobre una presunta invasión? La invasión es un delito grave. Y según el código, hasta 6 meses. Sí. Desde el momento en que se imputa a alguien. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, los 6 meses se computan a partir de la imputación de alguien. Y en los delitos menos graves son 60 días a partir del momento de la imputación. La única distinción que hace el código en principio es esa: delitos graves y menos graves. Y después de que atribuyes en cuál estamos hablando, y la diferencia de ambos está entre si es más de 8 años o no de 8 años la pena, entonces caemos: ¿está detenido el procesado o está en libertad? Si está detenido en el caso de invasión, 45 días la investigación, y si no está detenido, hasta 6 meses. En delitos sumamente graves, y también hay un catálogo bien definido en el COP, puede haber un exceso de esos 6 meses. ¿Que hay a veces muchos excesos? Sí hay muchos excesos, pero la cosa está donde terminó la investigación, no el proceso. Sí, de hecho, en esos casos graves, cuando se vence el lapso y no hay presentación del acto conclusivo, normalmente el imputado solicita que se fije un plazo prudencial al Ministerio Público para que presente el acto conclusivo, si es que va a acusar, si es que va a sobreseer o va a solicitar el archivo. Y en esos casos el lapso prudencial puede ser hasta de 1 año. En cambio, que los delitos menos graves, la no presentación del acto conclusivo a los 60 días hace decaer automáticamente la condición de imputado. El juez puede decretar de oficio el archivo judicial, y para que se reabra la investigación tiene que aparecer un elemento nuevo, obviamente distinto a los que estaban en el proceso. Y si hubo una medida cautelar durante la investigación, se deja sin efecto. A mí me gusta porque ellos están todos pendientes, porque los muchachos que nos acompañan, por supuesto, son todos estudiantes de Derecho, a excepción de Juan Lavara Zavala, que ya es periodista, y entonces están recibiendo clases por lo menos todos los viernes y copiando. Ojalá que salgan mal en los exámenes. Ojalá que salgan mal en los exámenes, para aplicar las consecuencias respectivas.
por lo menos habría algo mortal, sería suspenderle los nuggets. Y los dulces. Saludos, Junior, una vez más. Y los dulces. ¿Cómo se llama el novio de Ana? ¿También para mandarle saludos? De Ana. Ok. Está en búsqueda, está en La búsqueda, esposa está en de Juan. búsqueda. ¿La esposa de Juan? ¿Ah? Janina. Yanina, saludos, Yanina. Espero que nos estés viendo. Ajá, entonces, ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, Bri. Es viernes. Yo creo que ya. Vale. Bueno, por aquí, Leonor Piñeiro dice: ¿pueden repetir por favor la frase que mencionaron para diferenciar al experto y al perito? Doctor. Te voy a referir. ¿Cómo que se llama ella? Que yo lo he escuchado ya siempre aquí. Leonor Piñeiro. Leonor siempre, creo que nos acompaña más de una vez. Leonor, te lo voy a 220. 25, 24, por allá. Ya va, Leonor. Te voy a buscar exactamente para que te vayas al código y lo revises. El perito está en el 224 y taxativamente te refleja el código que debe poseer título en la materia relativa al asunto sobre el cual dictaminan. En ese mismo artículo lo dice: en caso contrario, deberán designarse a personas reconocidas de experiencia en la materia. Ahí tienes claramente la diferenciación entre perito y experto. Ambas personas tienen suficiencia en la rama o el arte sobre el cual van a verter su opinión, pero el perito tiene título en la materia. Y acuérdense, y si cualquiera de los dos, tanto experto como perito, van a actuar en sala de juicio, o sea, van a estar en el foro, van a ser expertos forenses y peritos forenses. Eso me lo enseñó mi amigo, ¿cómo se llama el psicólogo? Víctor Méndez, me lo enseñó Víctor Méndez. Saludos a Víctor Méndez cuando llegue a este programa. ¿Se llama? Ay, saludos a Yuri, que es la novia de César Guzmán, pero ya nos dejó ahorita, se fue a clase. Ah, no, está abajo. No vaya a pensar que... Ay, metía en César en problemas. Bueno, que tengan todos un feliz fin de semana. Encantado de haber compartido con todos y cada uno de ustedes. Y... No. Eso es lo que tranquilo, no lo vio. Que pueden seguirnos por las cuentas de TikTok y que nuestros videos y tanto los live como los reels estarán disponibles cuando el ilustre aquí amigo se sirva. ¿Cómo se subirlos? Sí, subirlos. Colgarlos, postearlos. Aquí nos puso. En el canal de YouTube. Oye, qué bien. Okay. Gracias a todos por habernos acompañado hasta esta hora una vez más. Tarde y bueno, gracias por la sintonía y por la paciencia que nos tienen. En el transcurso de la semana los estaremos diciendo cuál es el tema de la próxima semana, pero creo que tenemos previsto otro colega, amigo, para que nos acompañe también ese día. Va a haber un debut la próxima semana. Y bueno, entonces como digo, estamos por TikTok, por Instagram, y Juan Lavara Zavala hoy prometió que va a subir los 3 episodios que faltan a YouTube, pero ya en este momento en YouTube ya hay unos cuantos episodios. Esperemos que pasen por allí, los vean y nos apoyen en eso. ¿Ok? Saludos a todos. Que le den suscribirse y seguirnos. Están haciendo señal, muchachos. Ok. Hasta luego. Buenas noches. Gracias por acompañarnos.